Bueno, habíamos visto estas dos reglas del álgebra de derivadas. Nos falta ver la regla de la multiplicación y la regla de la división. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de esos. Siempre vamos a tener que tener en cuenta la tabla de derivadas. La tabla de derivadas que habíamos hablado al principio, cada una de las funciones, cómo es su derivación. ¿Cómo vamos a trabajar cuando tenga una multiplicación de funciones? Voy a tener dos funciones multiplicando. ¿Cómo se va a derivar? Se va a derivar de la siguiente forma. Va a ser la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? O sea que vamos a ver con un ejemplo así más fácil. Acá tengo la función f de x, que es todo esto. Fíjense que esta función es la multiplicación de dos funciones. Yo podría decir que este es h y que este es g. ¿Sí? Y guiarme con esa regla. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función? Tendría que derivar la primera, o sea, tomo la primera y la derivo. Vamos a derivar la primera. 3 por la derivada de esto, se bajaba el 2, x, 2 menos 1, 1, se me quedaría 1 ahí, ¿sí? Después, ¿qué dice? Por la segunda, o sea que va por seno de x, ¿sí? Después, ¿qué dice? Más. La primera como está, o sea, la primera es, acá está, la primera como está, que es h, que sería 3x cuadrado, por, que dice acá, la derivada de la segunda. ¿Cuál es la segunda? Seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x, ¿sí? Bueno, nos queda acomodar un poquito nomás, pero mucho más no podemos hacer. 3 por 2, 6x seno de x, más 3x cuadrado, coseno de x. Esa sería la derivada. He aplicado esa regla y en cada una de las funciones las tablas que ya teníamos de antes. Algo similar se hace cuando tengo división. ¿Qué pasa cuando yo tengo división de funciones? Se hace con esta regla. La derivada de la primera, del numerador, por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, la que está acá abajo. Nada más que cambia acá sobre la de la segunda al cuadrado. La segunda función sin derivar el cuadrado. Vamos con el ejemplo, así es más fácil. Vamos a derivar esta función. La primera vendría a ser esta h, podríamos decir que este es h y que esta es g, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo derivamos? Dice que es la derivada de la primera es 3 a la x. ¿Cómo era la derivada de las funciones exponenciales? Se escribía la misma función por el logaritmo de la base, 3. La tengo que multiplicar por la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es logaritmo de x. Lo voy a multiplicar por logaritmo de x, ¿sí? Repasemos. ¿Esto qué es? Todo esto. Esto es la derivada de la primera. Por la segunda es esta, acá está. Menos, ¿qué dice la fórmula? Ahora, la primera por la derivada de la segunda. La primera es 3 a la x, o sea que yo acá voy a poner menos 3 a la x por 3 a la x ¿por cuál tengo que? Por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la segunda? El logaritmo de x. ¿Cuál era la derivada del logaritmo natural de x? Era 1 sobre x. O sea que ya hice esta primera parte. La derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda. Ahora todo eso sobre, ¿sí? Todo eso sobre, ¿qué dice la fórmula? La segunda función al cuadrado. ¿Cuál es la segunda función? Logaritmo. Entonces directamente se pone el logaritmo de x al cuadrado. Repase. Tengo la primera es h, la tengo que derivar. La derivada de la función exponencial está aquí. Por la segunda, que es g, que es logaritmo de x, por eso lo puse logaritmo de x. Menos, dice la fórmula. La primera, ¿cuál era la primera? 3 a la x. Por la derivada de la segunda, dice. Entonces tomo la segunda, que es logaritmo natural de x, y la derivo. La derivada del logaritmo, siempre me voy fijando en la tabla, si no me acuerdo, 1 sobre x, sobre la segunda elevada al cuadrado. La segunda es logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y ahí queda indicada la función, la derivada de la función.